Hola Mayrita, ¿cómo estás Jonathan? ¿Cómo les va? Belecita, buenas noches, ¿cómo estamos? No sé quién más está conectado. Buenas noches con todos. No me salen todos conectados, pero bendiciones con todos. Hola Belecita, ¿cómo estás? Hola Nancita, buenas noches con todos. Vamos a entregar este tiempo a Dios ya. Papito lindo, Señor, gracias Señor por esta noche, Señor. Gracias Señor por una noche más de acompañarnos, Espíritu Santo. Gracias Señor, porque en medio de todo, Señor, tú eres purificándonos, Señor, limpiándonos, lavándonos, restaurándonos, Señor. Padre, yo declaro un día lleno de gloria, una noche bendecida, Señor. La sangre de Jesús vivificando, purificando, transformando, Señor. Sanando, libertando. Hoy un día lleno de tu gloria, Señor, y tu victoria, Señor, en medio de nosotros. Cubrimos con la sangre de Jesús este tiempo, esta señal, Señor, cada familia, cada hogar, cada persona que está aquí conectada, Señor. Declaramos, Padre, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Tú eres Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor. Tú eres el Rey de reyes, Señor. Y bendecimos este tiempo, Señor. Te entregamos hoy a ti, Señor. Confiamos en tu amor, en tu libertad y en todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta noche, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este tiempo, a este lugar, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo, Señor. Nosotros te necesitamos, Señor. Clamamos, Señor, por tu presencia, Señor. Clamamos por un toque, Señor, de tu presencia, Señor, en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Espíritu Santo. Llevamos todo pensamiento cautivo, lo dice en Cristo Jesús, y tenemos la mente de Cristo, de que tenemos libertad en los aires, porque tú estás aquí, Espíritu Santo. No me dejes ir, pido todo una vez más, para ver tu majestad. Yo te anhelo a ti, solo a ti.
Hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, Señor. Nos acercamos al trono de la gracia, Señor, sabiendo que en ti está el perfecto socorro, Señor, para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor. Rendimos todo lo que somos y lo que tenemos, Señor, en esta noche, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo, toma el control. Tu Espíritu Santo trayendo libertad, sanidad. Tu Espíritu Santo hablando, ministrando a cada corazón, Señor. Este es tu tiempo, Señor, en esta noche, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Rendimos todo lo que somos y lo que tenemos una vez más a ti, Señor. Y te decimos hoy en esta noche, te necesitamos más que ayer, más que nunca, Señor. Forma sobrenatural, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Amén, Señor. Que cerca está, te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti, dime que cerca está. Dime que cerca está. Dime que cerca está. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Tu libertad, Señor, en medio de este lugar, Señor. Y declaramos, Señor, tu presencia, Señor, hablando y ministrando a cada corazón, Señor, en esta noche. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, mi vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro.
Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser y 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 mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Gracias porque tú eres ministrando cada hogar, Señor, cada persona, Señor. Llénanos de ti, Señor. Tu presencia, Señor, hablando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Bendigo tu nombre, Jesús. Declaro el nombre de Jesús levantado, la sangre de Jesús sobre este tiempo, sobre la señal, Señor, y sobre lo que vamos a impartir, sobre tu palabra. Bendigo esta palabra y declaramos viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y las coyunturas, discierne los pensamientos e intenciones del corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú sacas a profundidad, Señor. Tú disciernes, tú limpias, Señor. Tú purificas todo nuestro ser, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras. A ti te exaltamos y a ti te venimos a ver, Señor. Toda honra y toda gloria a ti. Y el nombre de Jesús levantado. Rey de reyes, señores, señores. Y nada se opone ante el nombre de Jesús. Tu nombre es exaltado y glorificado. Te entregamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras, influencia, ministra y toma el control, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches con todos. A todos los que se han ido conectando. Bendiciones con todos. No sé dónde me quedé. Aquí está la cita. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Jime, ¿estás con André tal vez? Bendiciones. Hola Gabo, ¿cómo estás? Adrián, qué gusto, ¿cómo estás? Silvita. Buenas noches Marjorie. Hola Rita. Damián, Génesis, Marquito, Paito, Dani, Nati, ¿cómo están? Bendiciones con todos los que se han ido conectando. Les bendecimos y declaramos una noche de bendición, de revelación, de luz y de victoria en el nombre de Jesús. Yo quiero compartirles hoy algo que el Señor me ha estado hablando también en estos días. Tiene mucha relación con lo que compartimos el día domingo también, pero va con un poquito de conexión. Y vamos a ir a Génesis 6. Vamos a empezar hablando de un personaje que ya una vez compartimos algo de esto, pero hoy siento compartir algo diferente. Vamos a ir a Génesis 6, vamos a hablar de Noé. Y voy a hablar algo que es nuevo, que no he compartido ya antes. Mira lo que dice, vamos a ir a Génesis 6. Desde el versículo 9 para que entendamos algo interesante. Génesis 6, versículo 9. O vamos desde el 1 mejor, empecemos desde el... entonces, Génesis 6, estamos bien. Génesis 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque por toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Aquí es interesante, y si vamos viendo, vamos desde el versículo 5, vamos a entender un poquito más. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero miren lo que dice el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy voy a hablar un tema que tal vez no hemos oído mucho, no hemos compartido. Hola, ¿cómo estás Javier? Fander, ¿cómo están? Bendiciones con todos. Sí, voy a hablar hoy de un tema que se llama la disolución. Y si quieren poner un título le podría decir cuidado con la disolución. Es interesante cómo... aquí estamos viendo en la época de Noé, cuando Dios había creado al hombre, nosotros sabemos muy bien, pero es interesante cómo llega a un punto donde me llama la atención cuando lo vemos en el versículo 25, en el capítulo 6, versículo 5, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, dice Jehová, de haber hecho hombre en la tierra, pero no solo es del hombre, hasta de los animales. Imagínense ustedes cómo estaría de corrompida la tierra,
que hasta los animales, porque dice que le pesó haber hecho hasta los animales, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. O sea, es interesante entender que vemos aquí que se arrepintió no solo del hombre, de la maldad del hombre, sino se arrepintió de toda bestia, de los animales, de las aves. O sea, se dan cuenta que llegó un punto de corrupción que hasta los animales se corrompieron. Y yo voy a hablar hoy de un tema que se llama la disolución, porque es interesante, todos sabemos que cuando vino el diluvio, prácticamente lo que hizo Dios, es interesante que en uno de los significados de cuando dice raeré o destruiré toda la tierra, prácticamente uno de los términos que utiliza es disolveré. Y por eso hoy voy a hablar de la disolución, porque vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde se habla de disolución y ya voy a explicar qué es esto de la disolución. Pero es bien interesante que pasa que cuando cae el diluvio, prácticamente al haber la lluvia y todo eso, lo que hizo fue disolver toda criatura que estaba sobre la tierra, a excepción obviamente de Noé y su familia, que entraron en el arca, y todos los animales que fueron por parejas entraron en el arca, pero todos los otros, prácticamente uno de los términos que me gustó mucho, la palabra que utilizan es disolver. ¿Qué es la palabra yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué se les viene con la palabra disolución? Cuando nosotros leemos la palabra disolución, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Y eso quisiera que participen ustedes. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente si yo les digo la palabra disolución o disolver? ¿Qué significa la palabra disolución? Y vamos a ver más adelante. Es interesante porque la Biblia en Efesios incluso 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos y llenos del Espíritu Santo. Pero es interesante cómo utiliza la palabra disolución. ¿Qué es lo primero que se les viene con la palabra disolución? O si yo digo la palabra disolver, ¿qué se les viene a la mente con esto de disolución? Disolución, disolver. Belencita dice separación. Interesante, sí, es el significado, uno de los significados, porque es interesante la palabra disolución. Y más que todo, si analizamos en Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto es interesante, ¿no? Y ya vamos a ir topando. Y en esta parte, cuando hablamos de Génesis, dice que cuando él dice raeré de toda la tierra, utiliza el agua. Y prácticamente lo que él hizo en uno de los significados está: disolveré la creación. Y es interesante porque utiliza otra vez esta palabra que estamos leyendo y que estamos compartiendo, y hoy estamos hablando del tema cuidado con la disolución. Y vamos a ver por qué. Y aquí es interesante porque se utiliza otra vez el término disolución. Y aquí, bueno, ¿qué más dicen? Adrián dice desaparecer, eliminar, erradicar. Sí, todos esos significados están muy bien. Hola Lore, ¿cómo estás? Dice: es como poner un ácido y deshace completamente hasta que desaparezca. Esto es interesante, ajá, bien. Elvita dice desintegrar, perfecto. Todos esos términos es bien interesante. E incluso dentro del término legal, la palabra disolver significa deshacer o disolver una sociedad, por ejemplo, o deshacer un matrimonio, por ejemplo. Eso también significa disolver en el término legal. En otro de los significados que encontré, significa ruptura de un vínculo. Pero encontré un significado que me llamó mucho la atención y les voy a leer el significado que yo encontré. Dice: disolver significa hacer que un cuerpo o una sustancia, al mezclarse con un líquido, se deshaga hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido. Les voy a volver a repetir lo que significa disolver. Significa hacer que un cuerpo o una sustancia, al mezclarse con un líquido, se deshaga hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido. Ahora miren esto es bien interesante, porque Noé, aquí vemos que la maldad era tal, nosotros acabamos de leer que estaba tan tenaz la maldad que hasta en los animales, porque dice que hasta en las bestias, en las aves, en los reptiles, dice que había tanta maldad. Yo no me imagino cómo sería la depravación hasta incluso en los animales, de tal forma que dice que se arrepintió el Señor de haberlos hecho, pero no solo si quieres al hombre, o sea, porque eso sabemos que Noé estaba en una época, pero en uno de los significados dice voy a disolver en uno de los significados, y cuando dice disolver, significa que va a mezclar con un líquido, porque si vamos leyendo desde este significado que dice hacer que un cuerpo o una sustancia, al mezclarse con un líquido, se deshaga hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido, es interesante que el diluvio que vino, el agua tal que descendió, que fue tal que cayó sobre la tierra,
que prácticamente lo que hizo es disolver toda la creación que quedaba. Se disolvió. Ahora, es súper interesante entender que después, miren esto es bien interesante y voy a hablar del tema de disolución para que entendamos un poquito. Pero cuando nosotros vemos aquí el tema, vamos a ir un poquito ahora a Génesis 9. Seguimos hablando de Génesis 8. Empecemos Génesis 8. Es interesante cómo, miren lo que dice, solo para que entendamos cómo se disolvió. Mira, Génesis 8:2, mira lo que dice. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenido, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuántos días pasaron hasta que se retiraron las aguas? 150 días. Ahora esto es bien interesante, porque nosotros sabemos que el diluvio fueron 40 días y 40 noches. Si vamos al versículo 6, mira lo que dice. Mira, bueno, el versículo 5 dice, y las aguas fueron descendiendo hasta el mes 10, en el 10 al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y mire lo que dice. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Mira esto. Entonces ahí en el versículo 15 le dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y ahí le da la siguiente instrucción. Ahora, miren esto, esto es bien interesante. Les hago la pregunta, ¿por qué razón? Y aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué razón, si ya llovió, ya vino el juicio sobre la tierra, todos sabemos lo que Dios estaba haciendo, ¿por qué razón el agua no descendió de una? ¿Por qué razón? Mira lo que dice aquí, que pasaron 150 días. Esto es bien interesante. E incluso viendo aquí, dice que en el día 27 del segundo mes, o sea, ellos el primero, mira lo que dice el versículo 13 para que entendamos un poquito. Dice, y sucedió que en el año 601, o sea, el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Pero mira cuándo pasó esto. He aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el primero de enero, para que nosotros entendamos, aunque no dice que es enero, pero estamos hablando que del tiempo de ellos, pero hablamos para que entendamos nosotros, vamos como que el primero de enero ya cesó, y prácticamente el 27 de febrero, que es lo que dice aquí, es cuando se terminó de secar la tierra. Yo les hago la pregunta puntual, ¿por qué razón el agua se demoró tanto en secar? ¿Por qué razón hubo que esperar tanto tiempo hasta que se seque la tierra? Ustedes pueden decir, sí, fue un gran diluvio, había bastante agua y todo eso, pero si Dios hizo de una forma tan sobrenatural, si fueron 40 días, podría también haber sido de la noche a la mañana lo que se secara y prácticamente se hubiera consumado en ese momento. Pero es interesante que aquí pasa algo, y es que se demoraron casi 2 meses en poder ir a tierra, para que nosotros entendamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nancita Barrera dice, para limpiar y purificar la tierra. ¿Por qué? Eso está muy bien. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué Dios tuvo que utilizar un tiempo de
tomemos en cuenta que dice que pasaron 150 días y tomemos en cuenta que el diluvio fue alrededor de 40 días y 40 noches, ¿no es cierto? Que es lo que sabemos. Pero ¿por qué se demoró tanto en secarse? ¿Y por qué Dios no les permitió salir y sacar? ¿O por qué no se hubiera consumido y hubiera secado tan rápidamente? Había sol o lo que sea. ¿Por qué se demoró tanto tiempo en secarse? Esto es bien interesante. ¿A alguien más se les ocurre algo? ¿Alguna idea por las que se demoró un poco en secarse? Ya les voy a explicar por qué. ¿A alguien más se le ocurre? Tomando en cuenta que estamos partiendo del significado de que en uno de los significados de la Biblia dice que Dios dice, y raeré toda criatura, ¿no? Y es interesante que utiliza uno de los términos, dice disolveré. Y es interesante porque el agua lo que vino fue a disolver todas las criaturas que estaban ahí. Y eso fue lo que pasó durante todo el tiempo del diluvio, ¿no? Y la palabra disolver significa hacer que un cuerpo, una sustancia, al mezclarse con un líquido, se deshaga, hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido. ¿Por qué razón se demoró tanto tiempo? ¿A alguien más se le ocurre algo más? Nancita dijo para limpiar y purificar la tierra. Eso es muy, muy interesante y prácticamente esa es una de las respuestas, porque prácticamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que al Señor, tomando en cuenta en Génesis 6, le pesó tanta maldad y quiso erradicar toda la maldad. Y esto es muy interesante porque el término disolver quiere decir mezclar con un líquido. Y dice porque la tierra estaba cansada. ¿La tierra estaba cansada o Dios estaba cansado? ¿Quién estaba cansado? ¿O la tierra estaba cansada de tanta maldad? ¿A eso te refieres tú? Es interesante, sí, tiene que ver, hay mucha relación también con eso. Pero yo quiero que entendamos una cosa. Otro de los significados de disolver que yo encontré decía hacer que disminuya la concentración de un líquido, generalmente añadiendo disolvente a otra sustancia. Ahora miren esto, vamos a entender un poquito y ahora sí les voy a explicar por qué, porque estamos hablando de este tema y uno puede decir, bueno, ¿y a qué punto voy o a dónde voy con todo esto? Y vamos a entender un poquito esto. Cuando Noé sale del lugar, definitivamente se demoraron tanto tiempo hasta que salga él y su familia y puedan ellos abrir el arca otra vez. El Señor necesitaba limpiar de toda contaminación. ¿Qué pasó? Yo empecé contando, ¿se acuerdan cuando hablamos del día domingo de Jezabel? Hablábamos y decíamos cuál es el propósito de Jezabel, es dañar el ADN. Y vemos desde la tierra, obviamente, en Génesis 6, no voy a hablar de ese tema porque eso lo hemos hablado ya anteriormente, pero en Génesis 6 al 1, vemos que se multiplicó tanto la maldad que los hijos que los ángeles se mezclaron con los hijos de los hombres. Y es interesante cómo ahí nacen los Nefilín, que es una mezcla de los caídos, prácticamente de los ángeles caídos, o sea, de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y es interesante cómo cuando hay esta mezcla, porque dice los hijos de Dios con las hijas de los hombres, es interesante cómo ahí nacen los gigantes y sale una desviación genética tenaz. Y prácticamente lo que pasó fue que empezó una mezcla de ADN, una disolución. Ahí vamos a entender el término. Cuando la maldad fue creciendo, fue depravándose toda la humanidad, que hasta los animales, como leímos en Génesis 6, en el versículo 7, vemos que hasta los animales, hasta las bestias, hasta el reptil y las aves del cielo, dice que le empezó a haberles hecho a ellos, o sea, ellos tenían toda una mezcla de ADN y toda una mezcla, y ahí es cuando salieron muchas de las desviaciones genéticas de todo tipo. Entonces Dios lo que manda es el diluvio para limpiar, hacer una limpieza. Ahora, todos sabemos muy bien, después de eso pasa bastante tiempo. Sí, la respuesta a lo que dijo Lore está muy bien. Dice, puede ser por todo lo que estaba muerto. Definitivamente, yo creo que si salían ellos antes, imagínense en la depravación de tanto animal, de tanto ser humano, tanta pudredumbre. Hubieran salido nuevas pestes, hubieran pasado miles de cosas más. Pero Dios se toma un tiempo para terminar de limpiar. Cuando trae la purificación, Noé sale del arca.
Sale el inicio de una nueva generación. Sale el inicio de una nueva generación sin mancha. Y nosotros empezamos leyendo, hoy empezamos la palabra, leyendo de que Noé, si vemos en el versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Saben qué quiere decir era perfecto en sus generaciones? Me puse a hacer un estudio. El perfecto no es que él no hacía ninguna cosa mala y era santito. No. ¿Saben qué quiere decir que era perfecto en todas sus generaciones? Que nunca su generación fue corrompido, su ADN no fue corrompido. Noé y su generación no fue corrompido con todas las desviaciones genéticas, sexuales y depravaciones que hubo en ese tiempo. Noé y sus generaciones no fueron corrompidos. Eso significa lo que está en Génesis 6:9, para que entendamos un poquito. Dice, estas son las generaciones. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Miren, esto es interesante, porque si nosotros vemos cuando sale Noé del arca, sale una nueva generación que era un nuevo comienzo. Pero pasa algo muy interesante y vamos a entender qué es lo que pasa. Miren lo que dice en el versículo 13. Vamos a leer un poquito. Estamos en 6:13, ¿no? No, vámonos al 9 mejor, vámonos al capítulo 9:1. Mira lo que dice. Aquí fue ya cuando Noé había salido de la barca, todo esto, y mira la instrucción que le da Dios a Noé y a sus hijos. Le dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Ahora miren esto, hasta ahí suena muy interesante. No salen ellos y Dios les da la instrucción a los 4. Les dice a él y a sus hijos que tenían una instrucción. ¿Cuál era? Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Eso fue lo que simplemente Dios le da la instrucción. Pero aquí pasa algo muy interesante y vamos a llegar a un versículo. Y esa es la parte donde todo el mundo comparte mucho para la parte de honra. Pero hay algo que es muy interesante. En el versículo, estamos en el 9 y vámonos al versículo 7 y vamos a ver que otra vez le da la instrucción. Dice 9:7, dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, la instrucción era tan clara, solo la fructificación y la multiplicación. Pero miren lo que pasa aquí en el versículo, y si cogemos en 9, Génesis 9:20, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí es algo interesante. ¿Qué pasa? Sale Noé, si uno va y lee todo eso, allá en la parte, leyendo desde más o menos desde el versículo 8, 20, vamos viendo que ahí es la aparición del arco iris y Dios le da ciertas instrucciones, le dice cómo tienen que comer, qué animales tienen que comer, y les da algunos consejos, pero la instrucción muy claramente era fructificado de multiplicarse. Hasta ahí estamos, ¿no? Pero pasa algo en el versículo 20, que Noé coge y dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Yo les hago la pregunta, ¿en qué momento Dios le mandó a Noé a labrar una viña? ¿En qué momento la instrucción de Noé fuera que se vaya a emborrachar? ¿Y qué fue lo que pasó con este acontecimiento muy especial? Ustedes podrán decirme, sí, aquí fue cuando definitivamente le maldijo a Cam, ahí fue cuando Cam descubrió la desnudez de su padre y todo eso, todos sabemos muy bien. Pero aquí pasa algo muy interesante y es que Noé labra la tierra, planta una viña y la viña, ¿de qué sabemos que es? De uvas. Y él bebió del vino, o sea, se puso a tomar y se emborracha. Eso es lo que dice aquí la historia, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó luego, ¿no? Cam le encuentra a su papá borracho y él no le cubre, sino que va y le cuenta a sus hermanos
Y obviamente todos sabemos lo que pasa con sus hermanos entonces en ese rato ellos sí, en el versículo 23 entendemos, dice entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, o sea ellos iban cubriendo la desnudez, ellos no quisieron ver la desnudez de su padre, pero Cam fue el único que vio la desnudez y no hizo nada. Ahora, pero esto es bien interesante, todos sabemos muy bien que a partir de eso la generación de Cam fue maldita, todos sabemos muy bien. En el versículo 24 vemos, dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Miren esto es bien interesante. Pasa aquí un detalle que a la gente no le gusta compartir, o sea, todo el mundo siempre lee como la parte del malo que hizo Cam, pero ¿por qué no hablamos primero también de la parte mala que hizo Noé? ¿Noé qué hizo? Dice que se puso a labrar la tierra y plantar una viña. ¿En qué momento Dios le dijo que haga eso? Primero. Por otro lado, ¿cuál fue la instrucción de Dios a Noé? Les puedo preguntar esto. ¿Cuál fue la instrucción de Dios específica para Noé? ¿Alguien me puede decir de lo que estamos compartiendo? ¿Cuál fue la instrucción de Dios que Dios le dijo a Noé y a sus hijos? ¿Cuál era la instrucción específica que Dios le había dado a Noé? Y aquí voy a explicarles por qué. Porque el tema, no nos olvidemos cuál es el tema de hoy. El tema de hoy, estamos hablando de la disolución. Y si quieres ponerle un tema a la prédica, se llama cuidado con la disolución. Y aquí pasa algo muy interesante, que prácticamente Noé tiene un momento al salir del arca en lo cual se convierte y se cumple lo que leímos en Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Eso dice Efesios 5:18. Y vemos que justamente a Noé le pasa la disolución. Llega un momento de disolución. Y hoy voy a hablar del tema de disolución. Porque vamos a entender que el enemigo cada cierto tiempo va a querer que nosotros lleguemos a un proceso de disolución. ¿Qué es lo que quiere el enemigo con la disolución en nuestras vidas? Lo que quiere el enemigo con la disolución en nuestras vidas es que nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro ADN, nuestro linaje real siempre entre un punto de disolución. Esto es lo interesante aquí. Yo les hago la pregunta. Les hago la pregunta. ¿Cuál fue la instrucción de Dios para Noé? ¿Cuál fue la instrucción de Dios para los hijos de Noé? ¿Cuál fue la instrucción clara? ¿Qué fue lo que Dios les dijo en el momento que salieron del arca? ¿Cuál fue la instrucción específica que Dios les mandó a decir a Noé y a sus hijos que tenían que hacer? Ellos se bajaron del arca y tuvieron una instrucción específica. Si nosotros leyéramos en Génesis 9, desde el versículo 1, ahí vemos clarito que Dios le da una instrucción y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esa era la instrucción específica. Si vamos viendo más adelante, incluso les dice que no tienen que matar, que tienen que cuidar de no comer la carne de los animales y todo eso. Y no estamos hablando de Levítico, no eran las leyes de Abraham, ni nada de eso, ni de Moisés, ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando que estas eran específicas, la multiplicación. Justo lo que dice Lore, que se vaya a multiplicar. Prácticamente la multiplicación, la fructificación. Ellos lo único que tenían que hacer, perdón, va a sonar medio vulgar lo que les voy a decir, pero lo único que tenían que hacer ellos, tener relaciones y multiplicarse. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Ese era su llamado. Pero ahora pasa algo muy interesante. Yo quiero que frasquemos un poco. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Por qué Dios mandó el diluvio a la tierra? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que encontró? Y con eso empezamos la prédica, ¿no? ¿Qué encontró? Encontró tanta maldad en la tierra que Dios dice que le pesó ver tanta maldad. Y Dios dice, voy a empezar de nuevo. Voy a empezar con una nueva generación. Una generación, y por eso vimos que le encontró a Noé y a sus generaciones que no se habían contaminado con nada de las depravaciones. No había entrado ninguna degeneración. Esa generación no había entrado en disolución. Ahí empezamos con la palabra disolución. La generación de Noé nunca entró en disolución.
La generación de Noé no fue contaminada de ninguna forma genéticamente, sexualmente, ni de violencia, ni de corrupción, ni nada. O sea, la generación de Noé caminaron rectos, él y sus hijos. Y él dijo, voy a empezar con esta generación que no tiene ni una sola contaminación. Y empiezan de nuevo. Y todos sabemos que en ese tiempo habían gigantes, porque la Biblia dice en Génesis 6, del 1 al 4, vemos que ahí aparecieron los gigantes. Incluso es interesante descubrir lo que pasó. O sea, hubo mucha degeneración genética con esto que estaba pasando. Pero nosotros vemos que aquí habían gigantes y el Señor empieza de nuevo y elimina todos los gigantes, toda la perversión, toda la maldad. Se demora tanto en secarse la tierra porque terminó Dios de disolver toda la genética dañada y contaminada. Pero miren ahora lo que pasa. Resulta que Dios destruye la tierra porque había tal disolución, se habían mezclado ellos genéticamente de todas las formas, estaban mezcladas de todas las formas habidas y por haber. Y Dios dice, yo no quiero un pueblo que esté mezclado, yo quiero un pueblo puro, consagrado, un pueblo íntegro, un pueblo que no se mezcle con nada y que sea íntegro para mí. Ustedes han tratado de mezclar a veces, ustedes se han dado cuenta, cuando uno compra un perfume, no hay cosa más pura cuando uno compra el agua, el que dice el perfume, no el agua de toilette que nosotros sabemos comprar. Porque el agua de toilette es una mezcla ya con cierto nivel de alcohol y ya no tiene esa profundidad que tiene el perfume. El perfume tiene una esencia tan clara del perfume que el perfume te puedes poner y a veces uno le manda a lavar la ropa y todavía se queda ese perfume porque es la esencia. Pero el agua de toilette o el aftershave que nosotros sabemos uno sabe ponerse, ya tiene cierta mezcla con alcohol y ya no es 100% puro. Y tampoco rinden tal cual es el perfume. Ahora miren esto, ¿yo por qué hago esta comparación? No estoy haciendo una propaganda de perfumes, no. Si yo quiero que entendamos es que la raza humana cuando fue creada tenía su esencia, tenía su pureza, tenía su integridad totalmente conectada con Dios. Y el enemigo a través de todas las épocas, y yo les hablaba el día domingo, hablábamos también de Jezabel, ¿qué es lo que trataba de hacer el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel siempre lo que trata de hacer es contaminar el ADN, el linaje real. Y así es lo que el enemigo fue haciendo durante tantas generaciones y cuando vinieron los hijos, como leemos en Génesis 6, vemos que incluso los hijos de los ángeles se mezclaron con las hijas de Dios. Y es interesante cuando se empieza a dañar la genética y se empieza a dañar. Yo les explicaba eso que todo eso erradicaba el enemigo porque el enemigo sabía que la promesa era que de la simiente de Eva en Génesis 3:15. Vemos que en Génesis 3:15 le dijo, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces el Señor sabía que la simiente de la mujer es la que iba a venir. Entonces el enemigo tiene que dañar y empieza a mezclar y empieza a disolver la genética del ser humano para que la genética del ser humano esté contaminada y no tenga la capacidad de pisotearle y de pisar la cabeza al enemigo. Y eso es lo que el enemigo ha tratado de hacer todo este tiempo y todo el tiempo está mezclándose en la genética. Pero ahora nosotros, cuando llegamos al punto de Noé, llega al punto donde Dios dice, la maldad es tal que necesito disolver la creación. Y solo lleva a lo más puro, a lo íntegro, otra vez le meten un arca y todos sabemos lo que pasa. Se demora tanto tiempo en secarse las aguas y bueno, sale el hombre. Pero vuelve a pasar algo, ni bien sale Noé, ni bien sale Noé del arca, pasa en Génesis 9:20, dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Con qué se embriagó? Con vino. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y yo les explicaba también que Dios lo que hizo fue disolver al ser humano. Entonces la palabra disolución es otra vez aparece aquí y es interesante que cuando otra vez sale la creación, Noé abre las puertas. Y qué feo va a sonar esto, pero aunque no lo crean, todo el mundo siempre le ve como el Canfo, el malo, sí, pero nadie dice que fue Noé el que empezó primero con esta disolución. Yo les hago la pregunta, si Noé nunca se hubiera emborrachado, nunca hubiera existido una generación maldita. Y yo les hago la pregunta, todos sabemos, Sansón, todos sabemos muy bien
la época, bueno, más que Sansón, vamos con la época de David y Goliat. Goliat, ¿quién era? Era un gigante, ¿no es cierto? Incluso cuando uno lee en la Biblia, más allá en 1 Samuel 17, 19, uno ve que Goliat tenía 4 hermanos más, o sea, eran como 5 gigantes más. O sea, hubo una generación de gigantes. Ahora, yo les hago la pregunta, si los gigantes, que fueron los que nacieron con la mezcla de los hijos de los ángeles con las hijas de los hombres, los nefilim que nosotros sabemos, esos fueron destruidos con el diluvio. ¿En qué momento volvió a salir Goliat y sus hermanos? ¿Por qué salieron? Y esta sí es una pregunta de examen. Les pregunto a ustedes. ¿En qué momento, si todos sabemos que los gigantes que fueron de la desviación genética de la mezcla de los ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres, esa generación de gigantes se destruyeron en el diluvio? ¿Por qué los gigantes vuelven a aparecer luego y conocemos la historia que todos sabemos muy bien, la historia de David y Goliat? Y más adelante, cuando uno lee en 1 Samuel 17, el 19, en el 19 vemos que aparecen cuatro gigantes más, que eran los hermanos de Goliat. Y es interesante entender que habían gigantes cuando se supone que los gigantes habían muerto ya en el diluvio. ¿En qué momento aparecieron los gigantes? Ahí sí les hago la pregunta. Esa es pregunta para ustedes. ¿En qué momento vuelven a aparecer los gigantes si los gigantes ya fueron destruidos en el diluvio con Noé? ¿En qué momento vuelven a aparecer estos personajes? Si supuestamente, si uno lee en Génesis 6, leyendo históricamente, uno se da cuenta, allá aparecieron todos los gigantes y ese fue el nacimiento de la degeneración genética y todo este tipo de cosas. Chévere, hasta ahí no puede decir. Pero después de eso viene el diluvio. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿en qué momento, si supuestamente el diluvio terminó de destruir a todos los habitantes de la tierra, destruido a toda desviación genética de tanto de animales como de hombres, en qué momento apareció Goliat o vuelve a nacer la generación de los hermanos de Goliat y toda esta generación? E incluso cuando el pueblo de Israel, todos sabemos la historia de Moisés, cuando Josué y Caleb llegan a la tierra prometida, dice que encontraron gigantes. Y mandan a los 2 espías, 10 de ellos regresan diciendo no vamos a poder conquistar porque esa es tierra de gigantes. O sea, vivieron a muchos gigantes. Mi pregunta es, ¿en qué momento nacen de nuevo los gigantes? Si los gigantes supuestamente era la desviación genética que fue del cruce, para que entendamos un poquito, de las hijas de los hombres con los hijos de los ángeles. Eso fue en Génesis 6, pero ya después de eso viene el diluvio porque se destruyeron. ¿En qué momento vuelven a aparecer? ¿Alguien me puede decir? Belencita dice, pregunta de examen. Sí, mi pregunta es, todo el mundo a veces nos comparte y nos dice, sí, chévere, pero a veces no entendemos la parte histórica en la Biblia y uno dice, pero entonces, ¿qué pasó? Si supuestamente estos gigantes que aparecieron en la tierra, ¿cuáles eran los gigantes que aparecieron cuando Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida y todos los otros 10 espías llegaron y dijeron nosotros no podemos porque hay muchos gigantes en esa tierra, es tierra de gigantes? Y no hablaban de gigantes porque medían, los unos medían 1,70 y los otros medían 1,90, no, estaba hablando de gigantes, eran mucho más altos. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿En qué momento aparecieron? ¿Y cuál fue lo que desató a esto? Y esto es interesante. Adrián dice Sodoma y Gomorra. O sea, estaban cerca de esa zona, pero no fue Sodoma y Gomorra. Lore dice, porque se abrió la puerta con la disolución y Noé maldijo a Cam y del linaje de él salen todos ellos. Es teoría, pero no está confirmado que los gigantes salen de la genética de la esposa de Cam, porque el ADN de Cam se deshizo. Esto es interesante, mira esto. No se deshizo el ADN de Cam, ya vamos a ver que no. Esto es interesante, sí, lo que tú dices, Lore, justamente por ahí va la respuesta. Miren esto, y esto estamos hablando. Génesis 9:20, Noé comienza a labrar la tierra, planta una viña y bebe del vino. Él lo que hace es una disolución. Efesios 5:18 dice, no sembréis con vino, lo cual hay disolución. Y él prácticamente hace una disolución. A partir de eso, su hijo lo encuentra desnudo
Y él no le cubre la desnudez, sino que simplemente él le ve la desnudez. Y vienen los otros hijos y van de espaldas, le cubren y todo eso. Y Noé maldice a Cam. Y a partir de eso vienen Cam, aparece una generación. Y es interesante que Canaán, es interesante, yo les hago la pregunta. Miren esto, lo poderoso de esto. Y vamos a entender un poquito más. Canaán fue uno de los hijos que engendró Cam. Y esto es bien interesante porque si nosotros leemos en la Biblia dice que en la tierra de los cananeos habían gigantes. Entonces, ¿en qué momento hubo la desviación? En el momento, miren, esto es tan tenaz. Con el diluvio se terminó de destruir a los enemigos, se eliminó este gigantismo, se eliminó toda la desviación genética. Pero en el momento, ¿por qué? Porque la desviación genética era producto de una disolución. La disolución trae un desvío en la genética. La disolución trae un desvío en el linaje real. La disolución trae un desvío en tu ADN. Y te estoy hablando del espíritu, no estoy hablando solo de la parte física. Te estoy hablando tu crecimiento espiritual. Cada vez que hay una disolución, trae una desviación genética. Y te estoy hablando del alma. Y es tan tenaz porque en el momento que Noé abre las puertas al vino, entra una disolución. Pero no estoy hablando que es el vino, porque uno puede decir, bueno, entonces yo voy a dedicarme a tomar whisky. No es la bebida como tal, pero sí es la disolución, porque la disolución, acuérdense que la disolución significa, o el disolver significa hacer que un cuerpo o una sustancia, al mezclarse con un líquido, se deshaga hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho líquido. ¿Qué quiero decir con esto? El enemigo cada cierto tiempo va a tratar de que en tu vida haya disolución, porque la disolución afecta al linaje real que nosotros tenemos como hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos un poder, y eso es lo que yo explicaba el día domingo. Les decía, el espíritu de Jezabel siempre va a tratar de robar tu linaje, tu autoridad, porque ella sabe que en el momento que tú tomas tu posición, tu linaje real, tu esencia pura de quien tú eres, sin mezclarte y contaminarte con el mundo, tu autoridad es una bomba para cualquier demonio. Tu autoridad es una bomba para todo lo que tú ores, lo que declares, lo que quieras conquistar. Pero cuando empieza a haber disolución, empieza a mezclarse. El perfume, como yo les explicaba, una vez que le mezclas ya con alcohol, que le empiezas a cambiar el grado de purificación, ya se contamina y ya no tiene la misma esencia, ya no tiene el mismo poder, ya no tiene la misma autoridad. Y eso es lo que el enemigo quiere cada cierto tiempo. Y cuando hay una disolución, se empieza a dañar la genética. Y no te estoy hablando solo la genética de tu cuerpo cuando tú tienes relaciones con alguien. No, te estoy hablando de la genética de nuestra alma. Nosotros somos sacerdotes. ¿Se acuerdan lo que leímos en 1 de Pedro 2:9? Dice, no más nosotros somos real sacerdocio, linaje exclusivo, pueblo adquirido por Dios. O sea, nosotros tenemos un linaje, una autoridad. Y el enemigo cada cierto tiempo lo que trata es de contaminarte y que haya disolución en tu cuerpo para que tú no tengas esa esencia de autoridad que Dios necesita y que las tinieblas huyen. Y esto es lo poderoso. Perdón, no leí todos los mensajes. Jenny dice, cuando Noé dio la maldición a su hijo, Can, cuando le vio desnudo. Definitivamente, eso sí lo fue. Y Adrián dice, Tiro y Sidón. Sí, esto ya lo vimos del día domingo. Por ahí nació Jezabel, que es otra cosa. Pero más nace aquí, en el momento que Noé llega a un punto y Noé abre la disolución. ¿Qué es la disolución? La disolución es cuando nosotros nos salimos del plan de Dios y empezamos a hacer el plan nuestro. En ningún momento Dios le da la instrucción a Noé de que él abre una viña y que él se ponga a trabajar en su viña. La instrucción primera de Dios a Noé fue, tú también te vas a multiplicar. Y Noé dijo, yo ya soy muy viejo, yo ya no necesito, yo ya tengo mis hijos, ya no. No era lo que él pensaba. La instrucción fue, tú te vas a multiplicar. Sus hijos lo hicieron, pero Noé no lo hizo. Noé se fue a labrar una viña. Ahora, miren esto es poderosísimo lo que les voy a decir. El mundo, ahorita estamos pasando una pandemia. Todavía muchos países no salimos mucho todavía de eso. Hay países que ya salieron. ¿Saben qué es lo más peligroso? En este tiempo de pandemia lo que el Señor está diciendo, si vemos la esencia de lo más importante es, con la pandemia,
la pandemia ha sido el momento de meter a todos los cristianos a volver otra vez al primer amor, a encenderse otra vez con Dios, a conectarse otra vez con Dios. Siempre hemos estado esperando que venga el pastor, que sea un líder de la alabanza, que alguien nos guíe a la presencia de Dios, pero ahora nos toca buscar a Dios en nuestros lugares santos, nos toca buscar a Dios en nuestras propias casas, nos toca volver a creer en Dios, volver a tener esos tiempos de intimidad nosotros sin que alguien te guíe a Dios. Y eso es lo que llevó la pandemia. ¿Saben qué es lo que hizo Dios con todo este tiempo de la pandemia? Fue como meternos en el arca. En el arca, cuando Noé entraron toda su familia, fue un tiempo donde les tocó alejarse de todo, ya no dependían de ellos de nadie. Era un tiempo de ellos con Dios, era un tiempo de encontrarse consigo mismo con Dios. Pero lo peligroso no es tanto en la época del arca, porque en la época del arca todos están cubiertos, es una época donde todo el mundo está encerrado y no pasa nada. La época del arca no es lo peligroso. Lo que peligroso que pasó con Noé fue el momento que salió del arca, porque el momento que salió del arca, el momento que sale del arca, ¿qué fue lo que pasó? Noé entró en disolución. Ahí, el momento que nosotros salimos de la pandemia, el momento que pensamos que ya todo está bien, otra vez volvemos a mezclarnos con las costumbres del mundo, otra vez volvemos a mezclarnos con las actividades de nuestros amigos, otra vez, ¿qué es lo que todo el mundo está esperando después de esta pandemia? Que todo el mundo volviera a la realidad. Yo vuelvo a seguir farreando, yo vuelvo a seguir pecando una que otra vez, nadie se entera, no pasa nada, yo me mezclo con las actividades del mundo, entro en disolución y otra vez se pierde la esencia, se pierde se pierde la integridad, se pierde esa pureza de nuestro llamado. Y eso es lo que hace Jezabel, eso es lo que hace la disolución. Eso es lo que yo explicaba el día domingo. ¿Se acuerdan que hablamos de Jezabel? A los que no estuvieron el día domingo, quiero animarle, escuchen la prédica del día domingo. Hablamos de la revelación del espíritu de Jezabel, que no solo es manipulación, que sí tiene que ver con eso, pero va mucho más allá que eso. Y es interesante entender que así es la disolución. La disolución lo que hace es preocuparse de mezclarnos y contaminarnos con las actividades del mundo, de abrir altares, que yo les explicaba el día domingo. Cuando empezamos a abrir altares y adorar a otros dioses y nos mezclamos con ciertas actividades, y no hay nada de malo en comer esta comida, y comemos los ídolos, porque se acuerdan que hablábamos en Apocalipsis 2, decíamos en Apocalipsis 2:20, decíamos, es comer los alimentos ofrecidos a los ídolos, es fornicar. ¿Se acuerdan que decíamos que Jezabel lo que hace es llevar a sus siervos a fornicar? Pero no estamos hablando solo de la parte sexual, estamos hablando de fornicar, es de inmiscuirnos y de disolvernos dentro de las actividades. Y esto le pasó a Noé. Noé sale del arca, y el rato que sale del arca empieza y cae en una forma, de la forma más simple, con algo que uno puede decir, bueno, ¿y qué hay de malo un vinito? ¿Qué hay de malo una biela? No tiene nada de malo. No es el hecho de una biela, no es el hecho de un vinito, es el hecho de que empezamos a mezclar nuestras costumbres, empezamos a mezclar nuestros momentos de intimidad, empezamos a mezclar nuestra autoridad y nuestra pureza en Dios, y empezamos a mezclarnos con las actividades, y hacemos que un cuerpo o una sustancia, al mezclarse con ese líquido, se deshaga, y nos empezamos a deshacer hasta que esas partículas quedan incorporadas a dicho líquido, y nos volvemos en las actividades del mundo, y empieza a haber esto de disolución. Y por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes se llenos del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es lo que trae esa pureza. Y el mundo, después de salir de una pandemia, lo que está queriendo es volver otra vez a inmiscuirse, otra vez a mezclarse en las actividades del mundo, otra vez a mezclarnos en todas las cosas. Y miren esto es bien interesante, porque Noé se disolvió con su viña y no con el propósito de Dios. Noé no es que fue solo un vinito, no es que hay de malo en una borrachera, que hay de malo con una cervecita, no es de la cerveza, no es del vino, no es de esto. Entiéndeme, Noé se disolvió con su viña. Él se puso a enfocarse en algo que Dios no le mandó a hacer. Tú podrías hablar y entrevistarle a Noé en ese momento y le hubieras dicho, ¿sabes qué, Noé? ¿Qué pasó? Y yo hubiera dicho, ¿y qué hay de malo en hacer una viña? Yo quería tener mi viña y quería estar feliz. Y eso es lo que a veces está pasando al salir de esta pandemia. Después de esto el Señor está diciendo, quiero que mi pueblo permanezca conectado, quiero que mi pueblo permanezca unido, quiero que el corazón de mi pueblo se conecte con el mío otra vez, quiero que otra vez ver corazones de verdaderos adoradores conectados a mí en todo este tiempo. Y eso es lo que el pueblo no está entendiendo. Y pensamos salir de una pandemia y otra vez mezclarnos en una viña. ¿Y sabes qué es lo peligroso? Que la disolución te lleva a desnudarte al enemigo. Qué tenaz que Noé se desnudó,
La viña, el disolverte con una viña, el disolverte, el mezclarte con las actividades del mundo, te hace desnudarte al enemigo. Y el enemigo, la disolución, nos lleva a ser vulnerables con el enemigo. La disolución te lleva a que tú te expongas al mundo y seas presa del mundo. La disolución te lleva a que tú seas vulnerable y que otros caigan y te deshonran. ¡Qué tenaz! Mira esto es tan tenaz. Porque la disolución lo que hace es que te vuelvas tan vulnerable y que otros caigan. Mira, ¿sabes qué es tan tenaz? Que Cam no fue el que pagó Canaán. Canaán fue el nieto de Noé. Por tus decisiones con disolverte en el mundo, no solo pagas tú, sino pagan tus generaciones, pagan tus hijos, pagan tus nietos. Cuando tú eres tan simple y no entiendes que este tiempo de pandemia el Señor nos quiere conectados, nos quiere otra vez volver al primer amor, nos quiere otra vez buscando y adorándole, nos quiere otra vez en tiempos de buscar y estar conectados con Dios, y lo único que tú esperas es que esto se acabe y volver a la misma realidad y otra vez buscar disolución y enredarnos en los negocios del mundo y perder nuestra esencia, nuestra integridad, nuestra verdadera adoración y dejar de tener ese puesto como real sacerdocio, como sacerdotes de Dios, y dejamos de ser verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es tan tenaz porque por la maldición de Noé, el ADN de Noé fue corrompido. Por tomar, porque tú puedes decir, ay, ¿qué hay de malo con un vinito? ¿Qué hay de malo? No es el vinito, entiende. Es la disolución, es cuando tú te empiezas a mezclar en cosas que Dios te dijo que ya no te mezcles. En cosas que Dios ya te sacó. Mira esto es poderosísimo lo que te voy a decir. Mira esto que te voy a decir. Los gigantes, todos los enemigos fueron totalmente destruidos. Pero cuando tú te disuelves otra vez con las cosas del mundo, vuelven a aparecer tus enemigos. Te repito de nuevo esto. Los enemigos, los hijos, los nefilín, los hijos de los ángeles con las hijas de los hombres, estos desviaron toda la genética. Crearon un montón de enemigos. Todos estos enemigos fueron destruidos en el diluvio. Pero ¿sabes qué? En el momento que Noé abre la puerta a la disolución, otra vez hace que estos gigantes que se crean y vuelvan a nacer, vuelvan a levantarse. Tú, cuando te vuelves a mezclar con la disolución que el enemigo te dijo, que resistas y que no te mezcles, cuando tú te vuelves a mezclar, lo que estás haciendo es trayendo que estos gigantes vuelvan a levantarse. Y que estos gigantes vuelvan a nacer, que estos gigantes vuelvan a crecer y vuelvan a tomar posesión. Mira lo tenaz. Noé provocó que su hijo lo deshonre. Uno puede decir, sí, qué mal que hizo Cam. Y yo te puedo decir, qué mal que hizo Noé. Porque Noé provocó que su hijo Cam le deshonre. Ahora, no estoy justificando la acción de Cam. Definitivamente él le deshonró y no tenía que haberlo hecho. Pero qué interesante, todo el mundo culpamos a Cam y decimos, sí, Cam le deshonró, pero nadie analiza y dice que fue Noé el que permitió disolución, el que abrió las puertas. Yo les digo, si es que Noé nunca hubiera enfocado, nunca hubiera permitido disolución en su vida, tal vez a lo mejor nunca hubiéramos tenido gigantes. Y no hubieran vuelto a aparecer los enemigos que ya fueron enterrados, fueron destruidos en la disolución del diluvio. El diluvio disolvió a los enemigos. La disolución otra vez permitió que vuelvan a aparecer los enemigos. Te repito, el diluvio disolvió a toda la generación perversa y mala, los nefilín, los que salieron con toda la desviación genética que hubo antes de Noé. Esos fueron destruidos, se terminaron de podrir, se terminaron de secar, se hicieron una asociación con el agua, y cuando se terminó de secar el agua es cuando pudo salir la nueva generación que era de Noé. Pero Noé, el rato que llegó a pisar la nueva tierra, ya no había esta agua estaba terminada de secar. O sea, esa disolución de toda la maldad fue disuelta. Pero cuando Noé empieza otra vez a tener disolución con el vino, en este momento automáticamente lo que pasó fue que otra vez se levantaron los gigantes que habían estado muertos otra vez.
Cuando tú quieres, el Señor en esta pandemia nos está diciendo, ¿sabes qué? Que quiero una iglesia otra vez prendida, viva, una iglesia conectada, una iglesia que no dependa de hombres, una iglesia que no dependa de un pastor, que no dependa de líderes, una iglesia que me adore, que me busque en intimidad, que me busque en sus cuartos, en sus cámaras secretas, que estén ahí buscando y adorándome, siguiéndome. Y cuando nosotros lo único que esperamos es salir y que otra vez volver a la realidad y que sea otra persona a las que nos guíe y que sea otra persona a las que nos lleve y ya no ser tú el que estés buscando la verdadera esencia, la profundidad. Y quieres volver a la realidad y el Señor te dice, ten cuidado de mezclarte con la disolución. Mira esto. El enemigo a través de la disolución lo que hizo fue abrir la puerta a que otra vez se levanten los gigantes. Y esto es poderosísimo. Porque mira, la instrucción de Dios a Noé fue, multiplícate, reprodúcete. Pero mira lo que pasó aquí. Aquí pasó algo bien interesante. Y es que Noé abre las puertas a la disolución y entran de nuevo los gigantes. Y mira esto. El enemigo atrae a mi casa, por favor. A mi mami. Mira esto. Lore dice, caer en disolución. Amén. Amén. Sí, eso es la parte interesante del tema, ¿no? Hey, chats. Miren esto. El enemigo a través de la disolución lo que hace es que nos enfoquemos nosotros en el plan de nosotros y dejemos el plan de Dios. Yo les hablaba el día domingo y hablábamos de esto y esto es poderosísimo. Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero mira esto es tan tenaz. Cuando nosotros vemos y decimos, mas buscar primeramente el reino de Dios y nosotros decimos la palabra la justicia, siempre pensamos que la justicia es ser justo, ser equilibrado, ser una persona recta y honesta y todo esto. Pero lo interesante aquí del asunto es que la justicia en hebreo viene de... uno de los significados de justicia en hebreo significa mishpat. Y esto me gustó porque este significado de mishpat significa seguir el plan de Dios, seguir el propósito de Dios. Cuando tú dices busca primeramente el reino de Dios y su justicia, tú estás diciendo estoy buscando el reino y lo que Él quiere, su plan, su propósito. Y muchas veces nosotros no buscamos el propósito de Dios y no buscamos nuestro propósito. Noé dijo voy a labrar mi viña. ¿Qué hay de malo? Es mi propósito. Pero el rato que nosotros buscamos muchas veces nuestro propósito es cuando entra la disolución. Porque la disolución entra cuando uno empieza a buscar el propósito de uno. Y la disolución no busca el propósito de Dios. Y la disolución entra en ese momento cuando prácticamente uno empieza a querer y decir, bueno, no hay nada de malo en buscar ahora mi negocio, no hay nada de malo en casarme, no hay nada de malo en buscar mis hijos, no hay nada de malo en buscar mi felicidad, en buscar mi prosperidad, en que mi negocio prospere, en que mis estudios estén bien y todo eso. No hay nada de malo, sí, pero cuando tú dejas a un lado el plan de Dios, no estás buscando la justicia de Dios. Y estás esperando que venga tu plan primero y después venga el de Dios y no funciona. La disolución. Noé, todo el mundo sabe qué mal fue Cam. No, pero ¿por qué nadie ve y dice, ¿sabes qué? Qué mal que hizo Noé. Porque Noé mezcló la disolución. Noé con la disolución que él hizo, lo que él hizo, él hizo que su hijo le deshonre, que su nieto pague las consecuencias de la disolución que él tuvo. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Que todos los enemigos, toda la genética destruida, todos los enemigos que se destruyeron con la disolución en el diluvio, al aceptar la disolución con el vino, se vuelve a levantar una genética. Y eso es tan tenaz porque la genética de los gigantes volvieron a levantarse, los que habían sido destruidos en el diluvio. Y cuando tú empiezas a buscar tus propios intereses primeros que los de Dios, pues tú empiezas a buscar la disolución y la disolución tarde o temprano va a levantar a tus enemigos, los cuales tú pensaste que ya se destruyeron. Mira esto. Mira lo que dice. La disolución hace que lo que fue derrotado, vencido, destruido, eso es lo mismo que estoy diciendo, que lo que fue derrotado, vencido, destruido en el pasado, vuelva a nacer y vuelva a levantarse.
Ten mucho cuidado que lo que tú creas haber destruido, cuando tú empiezas a mezclarte con las cosas que Dios ya te dijo que no te mezcles, o con cosas que empiezan a dañar la pureza y la integridad que tú tienes con Dios, automáticamente esto termine levantando a los enemigos que tú creías haberlos vencido. No debemos disolver el ADN, nuestro linaje, con los planes del mundo, con la gente del mundo o con la gente que está robando nuestro ADN. Debemos buscar los planes de Dios. Y eso es Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No debemos disolver la esencia y lo puro de Dios con las mezclas del mundo. ¿Cuáles son las mezclas del mundo? Porque tú puedes decir, bueno, pero qué exagerado, pero qué temático. Todos sabemos lo que a nosotros nos hace perder nuestro llamado. Todos tenemos áreas que nos hacen perder propósito. Todos sabemos cosas que nos hacen perder intimidad con Dios. Todos sabemos cosas que nos hacen perder el fuego con Dios. Todos sabemos qué cosas a ti te terminan desviando de Dios. Todos sabemos qué cosas empiezan al principio. Acuérdense cuando hablábamos y decíamos que no sabemos discernir entre los santos. Hay aquellos, ¿se acuerdan que hablamos el día domingo estuvimos compartiendo y decíamos, hay de los que llaman bueno a lo bueno malo y lo malo bueno? Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En Ezequiel 44:23 dice y tenemos que enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Hay personas que empiezan a mezclar lo santo con lo profano y dicen, no pasa nada. Es que no hay nada de malo con esto. Es que ¿qué hay de malo con una fiestita? ¿Qué hay de malo con una cancioncita? ¿Qué hay de malo con una cervecita? ¿Qué hay de malo con un vinito? ¿Y qué es un besito nomás? Y empezamos con ciertas cosas y empieza a mezclarse. Y la disolución, por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pero tú puedes decir, es que eso solo habla para el vino. Sí, pero estaba hablando, la explicación es para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y tú sabes todo lo que implica el dejar de contristar al Espíritu Santo. Y lo que contrista al Espíritu Santo es lo que trae disolución. Y mira esto es tan tenaz, porque cuando nosotros vemos, Noé se enfocó en la viña y fue seducido por la viña. Noé se enfocó en sus propios deseos y fue seducido por sus propios deseos. Multiplicó la viña, pero no multiplicó su ADN espiritual. Ten mucho cuidado que quieras multiplicar los planes tuyos, pero termines con la multiplicación de tus planes, termines destruyendo los planes de Dios. Y esto es tan tenaz, porque cuando mira, esto es súper poderoso, pero me gustó mucho, ¿no? Cuando nosotros vemos, hay diferentes casos y hay diferentes cosas que pasaron. Y nosotros vemos, hay varios ejemplos. Yo les decía en el principio, el enemigo en varios, no me podría pasar explicando de muchos personajes en la Biblia en qué momento fue que el enemigo vino y llegó a traer disolución a sus vidas. Pero vamos analizando un poco. Siempre el enemigo estaba atrás del ADN, de los que tenían este ADN. Yo les hablaba, el día domingo hablábamos también del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel siempre busca gente que tenga influencia, gente que esté en el gobierno, gente que esté en autoridad, gente que tiene un linaje real, que está, ¿para qué? Para contaminarlo, para desviarlo, para desenfocarlo. Y esto es bien interesante, porque si nosotros vamos desde Caín y Abel, en Caín, mira lo que, vamos a Génesis 4 para que entendamos un poquito, cómo es interesante cómo entró la disolución en el mismo Caín, en la misma ofrenda, y cómo Abel tenía una ofrenda pura, honrosa, íntegra. Había esencia en su ofrenda. Mira lo que está en Génesis 4:3. Mira lo que dice. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mira, trajo una ofrenda. Él mezcló todas las ramas y todo lo que encontró. O sea, él cogió y disolvió su ofrenda. O sea, cogió y mezcló todo lo que pido. No dice aquí que cogió lo mejor de su ofrenda. No dice que él escogió lo mejor de lo que él tenía. No, él dice que cogió y disolvió su ofrenda. O sea, unificó todo y eso le entregó a Dios como ofrenda. Y mira lo que hizo en cambio Abel, versículo, estamos en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Mira.
Caín disolvió todo lo que tenía, cogió y juntó todo y le dio lo mismo, o sea, le dio lo mismo mezclar lo santo con lo profano, lo bueno y lo malo, no importa. Esto lo unió y lo dio como ofrenda. Pero mira cómo fue la ofrenda de Abel. Abel, ¿cuál fue? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Para él sí entendió que la disolución no era lo que Dios quería para su ofrenda. Y mira lo que dice el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mira, no miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Caín. ¿Por qué? Porque hubo disolución. Si yo vamos yéndonos un poquito a Abraham con Agar. Todos sabemos la historia más allá, ¿no? Después de que pasa de Noé. En Génesis 16, todos sabemos muy bien qué pasó. Dios le da una promesa a Abraham y así mismo, mira, esto que te voy a decir es poderosísimo. Mira lo que te digo. A Abraham, Dios le da una instrucción. Le dice, mira, así como son las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y le dijo, vas a tener un hijo. Pero él le dijo, tu hijo va a ser con quién, con Sara. Pero no, empezó a pasar el tiempo y ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces la disolución entra cuando vemos que en el tiempo uno dice, ay, pero no está pasando nada, ay, pero Dios creo que se olvidó de mí, ay, pero es que nunca se va a cumplir esto. Ahí es cuando llega la disolución. Ten mucho cuidado que cuando pasa el tiempo entre disolución en tu vida, porque la disolución muchas veces entra a nuestra vida después de un tiempo. Acuérdense cuánto tiempo pasó Noé hasta que se secaron las aguas. Y aquí es poderosísimo para que entendamos. Mira, se acerca Sara, donde Abraham le ha dicho, ¿sabes qué? Lo que creo que se refirió Dios no era conmigo, sino era con Agar. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Agar era una egipcia. Y al haber una mezcla, una disolución, se juntó el ADN de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, con los egipcios. No tenía que haber eso. Y a Abraham lo que entregó fue su ADN con su primogénito, con su hijo primogénito. ¿Cuál fue su hijo primogénito? Fue Ismael, no fue Isaac. Su hijo primogénito fue Ismael y todo eso está en la Biblia. ¿Y qué vemos más tarde? Que por culpa de una mala decisión, de haber entrado en disolución Abraham, porque no llegaba supuestamente la promesa, él escucha un mal consejo. Y cuando escucha el mal consejo, ¿qué pasa? Automáticamente él bota su semen. Qué casualidad que hay una disolución de su genética y lanza su primogenitura a Ismael. Y es interesante que años más tarde nosotros vemos que el pueblo de Israel era cautivo del mismo pueblo de Egipto. Qué interesante. ¿Por qué? Porque esa primogenitura y ese ADN le dio autoridad. Y eso es lo que hablamos el día domingo. Jezabel fue la que logró tomarse la autoridad del hijo. ¿Del hijo de quién? El hijo de Abraham, porque él era el primogénito. Y más tarde, el pueblo de Israel era sujeto a la esclavitud del pueblo de egipcio, porque Abraham le dio en su semen y en su primogenitura, al haber disolución, le entregó toda la autoridad. Y por eso ellos tenían autoridad sobre el pueblo de Israel. Y qué interesante que después de Moisés, la última plaga, mira lo que te voy a decir, la última plaga fue de los hijos primogénitos, y Dios consagró la libertad del pueblo de Israel a través del juicio de los primogénitos. Qué interesante que lo que Abraham en una disolución con la hija de una egipcia, ahí es cuando entrega su ADN, y años más tarde el pueblo de Israel cae preso de Egipto por la culpa de una disolución de Abraham, y después Dios tenga que traer a través del juicio de los primogénitos, Dios tenga que consagrar la libertad del pueblo de Israel a través de la misma plaga de los hijos de los egipcios que tenían que morir para traer la libertad a la primogenitura de Abraham, que fue entregada a través de la disolución. ¿Puedes creer esto? Mira la profundidad que te estoy diciendo. Te estoy explicando y te estoy diciendo que es tan tenaz como la disolución puede afectar tus generaciones, puede afectar las siguientes generaciones que vienen después de ti por un momento de disolución incorrecto. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos recibiendo con todo esto? Mira esto. ¿Cuánto estamos recibiendo? Es tenaz, ¿no? El enemigo está tratando de
inmiscuirse en nuestras decisiones, inmiscuirse en nuestras amistades, inmiscuirse en con quién pasamos, lo que hacemos. No es tan peligroso el tiempo de la pandemia, más peligroso es lo que haces cuando sales de la pandemia. No es tan peligroso el tiempo que estás tú encerrado en las cuatro paredes de tu casa. Es más peligroso el rato cuando volvamos a salir al mundo y otra vez empecemos a permitir fiestas, a permitir música, a permitir lugares, salidas, a permitir encuentros, a permitir nuevas relaciones y nuevas cosas, porque eso es lo que va a traer disolución, y las disoluciones son las que finalmente terminan de destruir nuestro llamado, nuestra autoridad. Amén. Amén, amén, gracias, amén, amén, gracias por los amenes y gracias, Adrián, por lo que dice, amén. Miren esto es interesante que entendamos un poquito. Vamos a ir a Apocalipsis 18:3, ahora se vuelve más interesante más la cosa. Apocalipsis 18:3. Miren esto es tan tenaz porque cuando nosotros entendemos que lo que hizo Noé con esto del vino puede sonar como que, ay, qué exagerado y que estás compartiendo esto. Pero mira cuando entendemos que el vino con el que se emborrachó Noé no era cualquier vino, sino era un vino de disolución. Vamos a entender el vino que habla Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis 18. Lore dice, me dio ganas de meterme debajo de la cama. Así, tal cual. Mira esto, mira lo que dice. Mira. Apocalipsis 18:3, mira lo que dice. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Está hablando aquí de la gran Babilonia. Y voy a meterme un poquito, hagámosle un pequeño paréntesis. Estamos en Apocalipsis 18:3, estamos hablando de la gran Babilonia. Pero cuando nosotros vemos en Génesis 11, es tan tenaz porque vemos en el mismo orden, ¿no? Empezamos leyendo con Génesis 8, después nos fuimos a Génesis 9. Cuando uno empieza a ver en Génesis 10, vamos a volver, después volvemos otra vez a Génesis 18 para que entendamos un poquito. Vamos a ir a Génesis, y si nosotros vemos en Génesis, estábamos hablando justo en Génesis 9, todo lo que pasó con Noé. Y en Génesis 10 empieza a hablar de toda la descendencia de Noé, ¿no? Y aquí habla cuáles fueron los que vinieron de Sem, cuáles vinieron los de Jafet, cuáles eran los de Cam. Pero es interesante entender que en el versículo 11, en Génesis 11 dice, Génesis 11:1, mira lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mira, aquí es interesante, empiezan a construir la torre, y todos sabemos muy bien que fue la torre de Babel la que empiezan a construir, pero aquí es interesante cómo empiezan a mezclar aquí los materiales. Empiezan a hacer una mezcla con los materiales que ellos conocían para llegar a Dios de la forma que ellos pensaban. No hay cosa más tenaz que encontrar un cristiano que piensa que está conectado con Dios, que piensa que está haciendo muchas cosas para Dios, pero a la larga está desconectado con Dios. Y eso tiene mucha revelación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en Apocalipsis 2:20? ¿Se acuerdan el día domingo hablábamos de esto, de Apocalipsis 2:20, y hablábamos justamente de la iglesia de Tiatira, ¿se acuerdan? Hablábamos de Jezabel, y miren lo que dice en el versículo 19, dice, yo conozco tus obras de amor y fe, estamos en Apocalipsis 2:20, no es la de iglesia de Tiatira, ¿no? Yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué interesante que habla de comer, les enseña a fornicar. Esto es interesante, fornicar entra a la disolución, pero en la parte donde dice y comen de las cosas sacrificadas a los ídolos, y ahí sí volvemos otra vez a Apocalipsis. Cuando volvemos otra vez de Apocalipsis 18, versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Está hablando otra vez de un vino. Entonces tenemos que saber cuál es ese vino. Es el vino de la disolución.
Este es el vino de solución que va a venir más tarde. Babilonia va a traer con todas las naciones. Y justamente nació después de que los hijos de Cam, prácticamente los cananeos, mejor dicho, sería el nieto de Noé, levantara justamente un altar que sería la Torre de Babel. Y ahí entra justamente este vino de la disolución. Y mira esto, ahí es cuando entendemos, habla de un vino. Pero ¿cuál es de ese vino? Miren esto, Daniel 1:8. ¿Cuál es este vino que habla? Este vino de Babilonia. ¿Cuál es de este vino que estamos hablando? Estamos hablando del vino de la disolución. ¿Por qué? Porque vamos a Daniel. Vamos a Daniel. Si estuviera el Dani, le hiciera leer al Dani mismo. Mira lo que dice Daniel. Daniel 1. Mira lo que es. Estamos hablando aquí de Daniel. Mira esto es poderoso. Mira lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Mira esto, que no se le obligue a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira, es tan tenaz porque después de que ellos se consagran, ellos no querían contaminarse. ¿Qué hay de malo si ellos le están ofreciendo hasta comidita y vinito? ¡Qué rico! Pero no, ellos sabían que en el momento que ellos consumían, esto estaba entregado a ídolos y tarde o temprano iba a haber disolución. ¿Y sabes qué es lo que ellos adquirieron por no dejarse contaminar? Dice que adquirieron una sabiduría sobrenatural, que esto les llevó a vencer y les llevó a lugares de gobierno. Esto tú tienes que entender, que cuando el Señor nos quiere puros, así está Dani. ¿Ves, Dani? Pero te hubiera hecho leer en ese rato el versículo para ver si sabes dónde está tu libro, el libro de Daniel. Amén. Miren esto. Esto es tan tenaz porque cuando nosotros entendemos esto, el Señor no nos quiere que nos mezclemos con las costumbres del mundo. En este tiempo el Señor a través de la pandemia lo que quiere es volver a levantar a una iglesia prendida, volver a una iglesia conectada, volver a una iglesia que le adora en espíritu y en verdad, una iglesia que le ama, que le honra, una iglesia que no se deja contaminar con el mundo, una iglesia que a pesar de lo que el mundo te ofrezca como Daniel, no decidas tú contaminarte, con que tú puedes decir, ay, pero que no hay de malo con esta comida, ¿qué hay de malo con estas fiestas? ¿Qué hay de malo con estas reuniones? ¿Qué hay de malo con una fiesta? ¿Qué hay de malo con una cerveza? ¿Qué hay de malo con esto? Pero que tú digas, yo no decido. Yo no voy a dañar mi esencia, yo no voy a dañar mi pureza, yo no voy a dejar que Jezabel se levante y me robe mi ADN, mi autoridad, mi linaje real. Yo no voy a dejar que esto me afecte. Y ahí es cuando uno se para y dice, amén, yo lo recibo, yo no me voy a dejar contaminar, yo no voy a dejar que el mundo me vuelva a meter la disolución, porque el vino de su disolución tarde o temprano va a abrir puertas para que los gigantes que una vez fueron enterrados, fueron destruidos, se levanten. Y yo no quiero eso, porque si ellos ya fueron destruidos, se permanecen destruidos y yo no voy a permitir que se vuelvan a levantar. Amén. Ahora miren esto me gustó mucho. En Lucas 21. Amén, 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 dice. Lucas 21. Lucas 21. Aquí está hablando de los últimos tiempos y todo esto, pero me llamó mucho la atención esto. Y con esto quiero acabar para que entendamos un poquito de todo lo que estamos hablando de nuestro ADN y de lo que Dios quiere en este tiempo con la iglesia. Mira lo que dice Lucas 21:28. Mira lo que dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Está hablando vamos desde el versículo 25 para que tengamos un poquito. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido, del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, cada vez va a ser más y más y más. Hoy estaba viendo lo que pasó en Beirut, justo en el Líbano, que estábamos hablando justo el día domingo del Líbano, justamente de la tierra de Jezabel.
y hablábamos de esto, ¿no? Y hoy veía las imágenes y todo lo que pasó. Y van a seguir pasando cosas de estas que uno va y dice, ¿qué está pasando? Pero mira lo que dice aquí. Dice, desfalleciendo los hombres, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso ya está pasando. Y mira lo que dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. ¿Por qué el Señor tiene que preparar a la iglesia antes? Porque la iglesia necesita estar prendida. La iglesia necesita estar como las novias sensatas, no las insensatas, las que no tuvieron aceite, las que no estuvieron conectadas, las que no estuvieron pendientes, ni conscientes, ni en el llamado de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia quiere una iglesia prendida, conectada, que está consciente con el llamado de Dios, que está consciente con lo que tiene que hacer, que está obedeciendo el llamado y que no está dedicada a su propia viña. Y mira esto, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Sabes? La palabra erguirse viene del griego regere, que significa regir, gobernar, ejercer dominio. La iglesia necesita volver a su primer amor para estar conectada, prendida en autoridad y en gobierno. Por eso Jezabel, y yo hablaba el día domingo y decíamos, el espíritu de Jezabel lo que quiere es sacarnos a nosotros de contexto, de ese lugar de autoridad, de ese lugar de nuestro llamado, de ese lugar de nuestro ministerio, de ese lugar donde estamos sirviéndole a Dios, donde estamos obedeciendo el llamado que Él tiene, donde estamos primero poniendo su reino, donde estamos poniendo su justicia. La justicia, acuérdate que hablábamos, el plan de Dios perfecto, los propósitos de Dios. Todo lo que te saca de esos propósitos, de sus caminos, todo eso es disolución. Es ese vino de Babilonia y no vamos a beber de ese vino de Babilonia. Este es el tiempo de iglesia, de nosotros levantarnos en el llamado. Este es el tiempo, iglesia, que nosotros nos levantemos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Este es el tiempo de cuidar nuestro ADN espiritual. Este es el tiempo de cuidar nuestro linaje real. Y no por una viña, no por un deseo mío que está primero, dejar a un lado los planes de Dios. Este es el tiempo de no levantarnos y dejarnos envolver en la disolución del mundo. Acuérdense de esto. Estamos en un tiempo donde tarde o temprano vamos a salir de esta pandemia. Y no es lo peligroso lo que hicimos durante la pandemia, es lo más peligroso, es lo que vamos a hacer al salir de la pandemia. Y cuando uno sale de la pandemia es cuando uno tiene que entender que es cuando el mundo otra vez va a querer envolverte en la disolución. Es cuando el mundo otra vez va a querer que esos gigantes que fueron destruidos de la disolución del diluvio otra vez vuelvan a levantarse cuando nosotros empecemos a abrir puertas a la disolución. Este es el tiempo de cuidarnos, de buscar esa viña, de entretejer esa viña y buscar primero los propósitos de Dios en nuestra vida para que después la viña, que es nuestros deseos, la viña que son nuestras promesas, la viña que son todas esas cosas que Dios va a traer por añadidura, vengan por sí solos, pero que sea el fruto de primero buscar el propósito y el plan de Dios. Amén. Espero que haya sido de edificación este tema para cada uno de ustedes. A mí me gustó mucho, la verdad este fue un tema que me llamó mucho la atención, más que todo por la forma de interpretar, más que todo porque nunca alguien analiza, pero prácticamente muchas de las personas le culpan mucho a Cam, pero yo entre mí decía, igual que Cam, o sea, no estoy diciendo que Cam no haya tenido la culpa, ¿no? Pero es interesante descubrir que también la culpa fue de Noé, y muchas veces nosotros podemos culpar al resto y pensar que es Cam el que nos deshonró, culpar a la gente que nos deshonró, pero no nos damos cuenta que nosotros, al abrir puertas a la disolución, nosotros fuimos los que abrimos las puertas para que nuestros hijos o nuestras siguientes generaciones paguen el precio de las disoluciones que nosotros abrimos la puerta. Amén. Amén. Así que vamos a prepararnos para la Santa Cena. Este es un tiempo de cuidarnos de la disolución. Todos sabemos qué tipo de cosas son para nosotros disolución. Yo no tengo que estarte diciendo, ¿sabes qué? Una disolución es una mala amistad, tal vez una disolución es un pecado sexual, tal vez una disolución para ti son solo chismes, son solo mensajes, son películas, son canciones. Yo no sé lo que significa una disolución, pero yo sí te puedo decir, todo lo que daña el propósito, el llamado de Dios, todo lo que apaga el fuego de Dios en tu vida, todo lo que te desconecta del ministerio de Dios, todo lo que te desconecta de la esencia, de la integridad que tú tienes con Dios, todo lo que te desconecta de tener tiempos con Dios, eso es disolución. Y tú tienes que aprender a reconocerlos. Amén. Me avisen cuando estemos listos para la Santa Cena. Amén. Amén. Jenicita, Lore,
Nancita, amén. Amén, espero que haya sido también de edificación este tema. Quiero animarles también a los que no pudieron escuchar la prédica el día domingo, le escuchen también la prédica del domingo, estuvo poderosa, lo menos que es un tema que no se predica mucho, no se comparte mucho, o tenemos muchos tabús o muchas ideas de Jezabel, pero a veces no entendemos tanto el propósito más profundo que tiene. Amén. Amén, Adrián. Gracias por la enseñanza, dice Jenicita. Amén. Amén. Listo, Fander. Saluda a tu esposita, Jenny. Jenny, espero que hayas tenido un lindo cumpleaños. Bendecimos tu vida, Jennycita. Que Dios te siga bendiciendo y prosperando. Y declaramos muchos años más de vida, salud, paz, prosperidad para ti y para tu familia también, Jenny. Esperemos que hayas tenido un lindo cumpleaños, Jenny. Y bendiciones también contigo, ¿ya? Qué pena que no te podamos festejar. Amén. Escuché la prédica del domingo del día de ayer. Impactante. Amén. Amén, Adrián. Sí, siempre Dios nos está llevando a nuevos niveles de revelación y de luz. Amén. 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 Vamos a prepararnos entonces para la Santa Cena. Amén. Gracias al Señor por hablarnos con esta palabra. Gracias. Sí, yo quiero animarles. Esta palabra también es esta palabra para que, si alguien no pudo escuchar, para que estemos pendientes de volver a recordarles. Listo, dice Ricky. Ya es Pidi. ¿Lista, Nancita? Vamos a esperar un ratito más, ¿ya? Vamos a esperar un ratito más, ¿ya? Que estemos todos listos. ¿Listos? Vamos a orar, ¿ya? Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, por ese cuerpo vida, Señor, por esa vida que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por cada enseñanza. Gracias, Señor, por la luz, por la revelación. Gracias, Señor, porque tú venciste en la cruz, Señor, Padre, la muerte, a la opresión, a la enfermedad, Señor, a la escasez, Señor. Tú venciste a todos nuestros enemigos públicamente, Señor. Y hoy abrazamos de tu sacrificio, Señor, abrazamos y conmemoramos tu muerte, Señor, y tu resurrección, Señor, y declaramos tu cuerpo, Señor, en nosotros. Tú permaneces, tú vivificas, tú transformas, tú sanas, tú libertas todo lo que somos y lo que tenemos. Declaramos que mientras comemos de tu pan, Señor, la vida de tuya, Señor, la abrazamos para nosotros, nuestras familias, todo lo que somos y lo que tenemos toma vida, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos el pan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque hay poder, Señor, en tu cuerpo, Señor, en tu sangre, Señor. Bendecimos también la copa, Señor. Declaramos este pacto, Señor, esta alianza, Señor Padre, que tú nos proteges, Señor, que nos cuidas, Señor, que levantas, Señor, a favor de nosotros, que nos une, que nos acerca a ti, Señor. Declaramos este pacto, Señor, de sangre, de vida eterna, Señor, en nosotros, en nuestras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros trabajos, sobre nuestros bebés, Señor Padre, sobre todo lo que somos y lo que tenemos, Señor, aún sobre nuestros bienes, sobre nuestras mascotas y aún sobre todo negocio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levantamos tu sangre, Señor, y nos cubrimos con la sangre de Jesús y sellamos la sangre de Jesús sobre nuestros bienes y interés, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga. Listos, dice también Dani, Nati, amén. Que Dios les bendiga mucho, les amamos mucho, les extrañamos mucho. Nos vemos el día viernes. Declaramos una semana bendecida, llena de salud, de paz, de prosperidad. Declaramos fuerzas nuevas, fuerzas de búfalo. Y declaramos tiempos bendecidos, levantados en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos todo lo que ustedes tienen. Bendecimos sus hijos, sus familias. Bendecimos sus negocios, sus trabajos. Declaramos puertas, cielos abiertos. Declaramos bendiciones sobrenaturales llegan a nuestra vida. Declaramos la mano de Dios está con nosotros. Ángeles alrededor de nosotros. Declaramos ningún arma forjada de Satanás prospera en contra de nosotros. Atamos toda retaliación, accidente, robo, muerte, enfermedad en nuestras vidas, en nuestras familias no nos toca. Y declaramos el bien y la misericordia. Salud, paz, prosperidad nos llena a nosotros, nuestras casas, nuestras familias. Aún, Padre,
nuestros bienes, todo está cubierto con la sangre de Jesús. Nuestros bebés, Señor Padre, nuestros trabajos, estudios, todos nuestros autos, bienes, todo lo que hacemos está cubierto con la sangre de Jesús. Ángeles alrededor de nosotros y ninguna arma forjada de Satanás prospera en contra de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias también, gracias Mayrita. Saludos también, les queremos mucho. También a ti, a Jonathan. Bendiciones también con todos, Belencita, amén. Gracias Lore. Carito, saludos también a Edwin. Bendiciones también con todos. Lore también, bendiciones. Nos vemos el día viernes. Y estemos siempre levantándonos y orándonos siempre por cada uno de nosotros, ¿ya? Que Dios les bendiga. Bendiciones con todos, ¿ya? Que Dios les bendiga.